Hola, ¿cómo están? Estamos de nuevo transmitiendo en vivo desde la ciudad de Houston el podcast de Veritas Fidei. Estamos aquí, sus anfitriones, mi esposa, Mónica Franco. Hola, Cris. ¿Cómo Hola a todos, estás? bienvenidos. Siempre es un honor estar aquí contigo. El honor y el gusto es mío, Moni. Gracias por estar con nosotros, todos ustedes. Vamos a seguir hablando de estos temas. Estamos hablando de temas que afectan temas de cultura, de política, de sociedad, pero todo visto bajo la lupa del cristianismo y obviamente justificado también bíblicamente. Así que vamos a seguir con estos temas que, rara vez se manejan en las iglesias también y esa es parte de la razón por la que estamos viendo también estos temas. No quiero decir con eso que ninguna iglesia, claro que no es el caso, pero creemos que estos son temas de suma importancia para la cultura, para la sociedad, y son temas que a Dios le interesan. Y le interesan, obviamente lo hemos justificado, lo justificamos la vez pasada, pero vamos a hablar de eso también el día de hoy. Así es, Cris. Aquí tenemos ya algunos comentarios. ¿Qué te parece si saludamos a Gonzalo López? Buenas noches, Cris y Moni. Bendiciones desde Buenos Aires. Hola, Gonzalo. Gracias por acompañarnos desde Argentina. Un abrazo. Y no puede faltar los comentarios que nos alegran el corazón, Cris. Madeleine Rieder. Buenas noches. Muchas gracias por compartir su tiempo y sus conocimientos. Dios los bendice. Gracias, mamita. Dios los bendiga aquí. Gracias por estar apoyándonos y por estar ahí con nosotros. Sí, a los que, ya dijiste que vamos a hablar toda esta temporada, Cris. Son temas demasiado delicados y así los tenemos que tomar con la seriedad adecuada, con la madurez adecuada y pues gente que ha pasado por estas situaciones, tener compasión y guiarlos a qué hay más allá también, ¿no? Sí, obviamente queremos ser humildes en la exposición de los temas de los que vamos a estar hablando. Obviamente estamos tomando lo que consideramos es el mejor material acerca del tema y que obviamente está respaldado bíblicamente, ¿sí? Entonces vamos a traer otros expertos también a hablar de estos temas, no nada más nosotros. Obviamente hay gente que se dedica exclusivamente a hablar de temas de cultura, temas de justicia social, de política, etcétera. Y vamos a estar trayendo gente preparada y experta en estos temas también. Así es. Fernando Contreras, saludos desde Curicó, Chile. Sean bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Me puede decir sobre la coma juanina fue añadida por la Iglesia Católica? Gracias. Ok, podemos hablar de eso. Claro que sí, Fernando. Y por cierto, creo que esto de la coma juanina lo mencionamos cuando vimos la transmisión y la confiabilidad del texto del Nuevo Testamento, pero con gusto lo podemos también mencionar. José Nova Solano. Buenas noches desde Temuco, Chile. Siempre un tema muy importante y contingente. Suele salir en un debate en mis clases de biología. Saludos, pues se va a poner muy, muy interesante hoy. Sí, y lo que estamos haciendo es tratar de cortar por lo sano al corazón de los argumentos. Quitarnos la paja de encima y estamos utilizando de nuevo, vamos a darle crédito al Life Training Institute. Es un instituto, una organización aquí en los Estados Unidos que se dedica a la defensa de la vida y ellos son los que nos parece que tienen los mejores argumentos, la mejor preparación, tanto bíblica como filosófica, como científica, para hablar de estos temas y hablarlos también con compasión y con convicción. Y eso es lo que estamos aquí dedicados a hacer. Aquí dice Fernando Contreras, si puede enviarme un estudio de eso, pues de lo pasado de la coma juanina. Claro que sí. Voy a buscar si lo tenemos, porque creo que también lo tenemos por ahí en un escrito
acerca de la transmisión del texto. Y por cierto, tiene que ver esto con la Trinidad, ¿sí? Entonces vamos a lo que te puedo decir, ¿sí? Es que este es un pasaje que se refiere a Primera de Juan 5 y del 7 al 8. Y cuando vimos acerca de este tema, no es un tema que vamos a ver hoy, pero cuando vimos acerca de este tema, acerca de la transmisión del texto, ahí hablamos de este tema. Así que te vamos a referir a un podcast anterior y a documentación también. Muchas gracias, Chris. Pues, ¿qué te parece si comenzamos? Seguimos los saludos al final del tema, que yo ya estoy emocionada por entrar porque es muy, muy buena información la que vamos a dar hoy. Bueno, estamos haciendo un entrenamiento realmente y una sinopsis de cómo defender la vida de aquellos que no han nacido, de los bebés que no han nacido. Estamos analizando argumentos a favor del aborto y estamos defendiendo la vida. Entonces, ¿por qué esto es importante y por qué es importante para Dios? Ya lo decíamos, que para Dios es importante el ser humano, por eso nos creó. Y no solo eso, sino que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen es justo preservarla y conservarla. Y uno de los mandamientos es no matarás. Desde el principio, Dios se ha dedicado a conservar la vida y sobre todo la vida inocente. Y habla de los niños también, acerca de que los niños tienen un lugar especial en el corazón de Jesús especialmente. Pasajes que ustedes ya conocen muy, muy bien. Dejen que los niños se acerquen a mí, porque de los semejantes es el reino de los cielos. Uh-huh. Entonces, creemos que es nuestro deber y nuestra labor defender estos temas ante gente que por malicia o por ignorancia deciden tomar una posición a favor de la destrucción de un ser humano que aún no ha nacido. Y la vez pasada hablábamos dimos una introducción al tema. Si están viendo este tema por primera vez, les recomendamos que se remitan al podcast anterior. Y vimos también algunas reglas de etiqueta, es decir, antes de comenzar a hablar de este tema, ¿cuáles son algunas buenas reglas de etiqueta a seguir a la hora de abordar estos temas que son espinosos, que son combustibles, que ahora sí que, como nos enseñaron nuestros papás y el viejo conocido refrán, el que se enoja pierde? Y aquí lo que queremos evitar es que la otra persona se enoje, tal vez innecesariamente, por lo que estamos hablando, pero al mismo tiempo tenemos que ser justos en defender a los inocentes, a los más débiles y sobre todo a aquellos que no tienen voz. Así que no voy a recorrer todas las reglas de etiqueta, pero vamos de nuevo le remito al podcast anterior. Ahora, un ejemplo que usamos la vez pasada es, si tú tienes a tu hijo de 6 años y viene y te dice, oye papá, ¿puedo matar esto? La pregunta obligada es, ¿a qué te refieres? Déjame ver qué es lo que quieres matar. Y eso te va a dar la pauta para responder si es válido o no. Decirle a tu hijo, sí, pues mátalo, aplástalo o lo que quieras, aviéntale la piedra o no. El asunto central aquí de si podemos matar a un ser humano que no ha nacido, y aquí quisiera definir un poco más a lo que nos vamos a referir aquí a un ser humano que no ha nacido como el no nato. Esto viene del latín, es no natus, que no ha nacido aún. Hay algunas otras acepciones en el diccionario de la Real Academia. A la que nos estamos refiriendo es una vez que un óvulo ha sido fecundado por un espermatozoide, esto es el conceptus, y de ahí empieza un desarrollo continuo
que si se da hasta sus últimas consecuencias, nace un bebé humano, un ser humano nace. Entonces, la pregunta aquí, lo más controversial en este punto es, no se trata de perspectivas personales. Es que yo pienso esto y es que yo pienso, a mí no me gustaría, pero no se trata de opiniones y perspectivas personales. Se trata de que, y tampoco no se trata de los que están en contra del aborto y los que están a favor del aborto. No se trata tampoco de privacidad, de dejar a las mujeres que con sus médicos de manera privada escojan. Bueno, tampoco se trata de que los que estamos a favor de defender la vida odiamos a las mujeres. Tampoco es eso. El debate gira el centro del debate es una pregunta clave. Y esta es la pregunta. Pongan atención. ¿Qué es el no nato? Entonces, los defensores de la vida, las personas pro vida, sostenemos que matar intencionalmente a un ser humano inocente es moralmente incorrecto. Y esto simplifica todas las demás conversaciones porque se centra en una sola cuestión. ¿Es el no nato un miembro de la familia humana o no? Y si es así, entonces matarlo intencionalmente para beneficiar a otros es un gran error moral. Si se trata de un ser humano vivo, entonces no podemos destruirlo o desecharlo. ¿Sí? Entonces, aquí me gusta esta frase de Gregory Koku, que es un apologista y también defensor de la vida, y dice así: si los no natos no son humanos, no es necesaria ninguna justificación para el aborto. Pero si los no natos son humanos, ninguna justificación a favor del aborto es adecuada. Entonces, cuando llega el niño de 6 años y dice, papá, ¿puedo matarlo? ¿Matar qué? Y ese es el punto central en la cuestión del aborto. ¿Qué es el no nato? Ahora, no queremos con esto decir, bueno, pues es algo muy sencillo y algo fácil para todas, la mayoría de las mujeres que están confrontadas con este dilema. Al contrario, la decisión de abortar puede ser algo psicológicamente desgarrador y angustioso, pero moralmente no es una cuestión difícil. Podemos saber lo que está bien y lo que está mal, aunque nuestras emociones sean contradictorias o angustiosas o complejas. ¿Sí? Entonces, todo mundo está de acuerdo en que el aborto mata a algo vivo. Al fin y al cabo, las cosas muertas no crecen. Y lo que está creciendo en el vientre de una mujer es algo vivo. La cuestión moral entonces se centra si es correcto o no quitarle la vida al ser vivo que está creciendo. Bueno, ¿de qué clase de ser vivo se trata? Y algunos defensores del aborto ignoran por completo esta pregunta. Se brincan la pregunta. Es muy conveniente brincarse la pregunta y asumir. ¿Y qué es lo que hacen? Asumen que los no natos no son seres humanos, igual que tú y yo, y no lo argumentan, simplemente lo asumen. Lo toman como un hecho y de ahí parten. Y nuestra tarea es, a ver, momentito, vamos a dar un paso atrás. Primero vamos a explorar y definir y decidir qué es el no nato. Y esta es una forma muy buena de aclarar las cosas. Cada vez que escuches un argumento a favor del aborto, pregúntate si esa justificación también serviría para justificar el asesinato de un niño de 1 año, por ejemplo, o de un niño pequeño. Muy sencillo. De nuevo, voy a repetir. Cada vez que escuches un argumento a favor del aborto, pregúntate si esa justificación funcionaría para eliminar a un niño de 1 año. Chris. Sí. Hay varias objeciones. Por ejemplo, te voy a ir diciendo y me dices qué piensas.
Hay una que dice, las leyes contra... Ustedes disculpen está rascando el perro porque está lloviendo y le tiene miedo. Es que los truenos le dan miedo y no quiere estar sola. Bueno, dice, perdón, Cris. Las leyes contra el aborto imponen creencias religiosas a los demás. Bueno, esta es una objeción que dice, ok, las leyes contra el aborto imponen creencias religiosas. Ok. Vamos a dejar de lado por el momento que afirmar que un feto tiene derecho a la vida no es más o menos religioso que afirmar que no lo tiene. ¿Argumentarían así los defensores del aborto si estuviéramos hablando de nuevo, matar a un niño pequeño? ¿Qué dirían? Ok, ¿sabes qué? Es que el matar a un niño pequeño es un argumento religioso. Es por tu religión, ¿sí?, que no quieres que mate yo a mi niño de 1 año. ¿Funcionaría eso? No. No funcionaría. Entonces, la objeción aquí funciona si se asume a priori que los no natos no son humanos. Entonces, ¿ven cómo hacen el contrabando de esta admisión implícita de que los no natos no merecen vivir? Y entonces entra el eslogan o entra el argumento que dice, bueno, es que es por tu religión que crees eso, ¿sí? Y simplemente estas personas deben argumentar por qué es justificado el eliminar a un no nato. ¿Sí? Ok, Cris, aquí hay otro eslogan y lo vemos muy seguido y lo vemos en huelgas y lo vemos en la calle y sobre todo mujeres con un carácter muy fuerte y dicen, debemos respetar la libertad de conciencia que permite a las mujeres el derecho a elegir. Y lo vemos gritando, es mi cuerpo, es mi cuerpo, es mi cuerpo, es mi elección, sí. ¿No? Digámoslo bien, o sea, reuniones feministas o manifestaciones feministas y, a ver, yo estoy a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿sí? Y aquí no me dejarás mentir, Moni, ¿sí? Pero es una cosa muy diferente aquí a... Fíjate, el eslogan es, debemos permitir a las mujeres el derecho de elegir sobre su cuerpo, ¿sí? Bueno, de nuevo, ¿elegir qué? Supongamos que el tema es encerrar a los adolescentes revoltosos y malportados hasta que tengan 30 años, ¿no? Hasta que maduren, ¿no? Y yo sé que algunos estarían tentados, pero ¿afirmarían entonces los defensores del aborto que por la libertad de conciencia los padres pueden encarcelar a sus hijos hasta los 30 años? De nuevo, solamente asumiendo que los no natos no son seres humanos con derechos, podemos justificar su asesinato apelando a la conciencia, ¿sí? O sea, de nuevo, saquemos al bebé del vientre y pongámosle unos 12 meses más. Niño de 1 año. Las mamás deben poder elegir matar a sus hijos de 1 año si así lo deciden. No funciona. Es, de nuevo, un eslogan. Tenemos que preguntar qué es el no nato antes de decidir si está bien matarlos o no. Pero también sería, ok, tienes derecho sobre tu cuerpo, pero ¿sobre el de alguien más? Uh-huh. ¿Por qué? Dime, vamos a hacer una pregunta muy sencilla, Moni. ¿Cuántos cerebros tiene una mujer? 1. Ok, un cerebro. ¿Cuántos corazones? ¿Cuántos corazones? 1. Entonces, aquí no estamos hablando de un cuerpo, del cuerpo de la mujer. Estamos hablando de un ser humano que está creciendo, que en su lugar natural es el vientre materno. No es su cuerpo, está dentro de su cuerpo, ¿sí? Ahora, estamos hablando aquí de un nivel de dependencia. Pero de nuevo, saquemos, ¿el niño de 1 año es dependiente de sus padres? Sí. ¿Muy dependiente? Muy dependiente al nivel que si lo dejamos en la calle o lo soltamos en la jungla, ¿se muere? Sí. Ok.
Entonces aquí es un nivel de dependencia y el nivel de dependencia no justifica el asesinato de un ser humano. Ahí te va otro eslogan. Ajá. Nuestros principios individuales de moralidad no pueden controlar lo que otros eligen hacer. Nuestra obligación es con la libertad. Ok, de nuevo. Aquí de nuevo, el defensor del aborto tiene que asumir que los neonatos no son humanos. En aras de la libertad, ¿sí? Entonces, de nuevo, saquemos al bebé 1 año. Es lícito en aras de la libertad asesinar a un niño pequeño de 1 año simplemente porque necesitamos tener esa libertad. No, de nuevo, ahí va contrabandeada la idea a priori de que el neonato no es un ser humano valioso, ¿sí? Entonces, en estos casos, y Moni, una de las cosas que hablamos también cuando hablamos del problema del mal es que para eliminar a una clase de personas, sí, y esto es lo que se llama genocidio. Hace poco estábamos debatiendo por ahí lo que es el genocidio, lo que no es el genocidio. Genocidio es algo muy sencillo, es tomas una clase de persona ya sea por su raza o por ciertas características morales, físicas o filosóficas que tenga este grupo de personas, entonces lo deshumanizas y al deshumanizarlo ya puedes eliminarlo. Y eso es lo que hicieron los nazis y es lo que ha sucedido en todos los genocidios. Y fíjate, es lo mismo que ha sucedido con el debate del aborto. Así es, porque es exactamente una clase, es el ser más vulnerable e indefenso. Exactamente. Entonces, de nuevo, están contrabandeando esta idea de que los neonatos no son seres humanos. No se puede aceptar eso. Vamos, ¿sí?, con otro eslogan. Es algo que algo que tienen que demostrar, ¿sí? No asumir. Y en la próxima sesión de este podcast vamos a ver que tenemos de nuestro lado simplemente argumentos científicos, biológicos, muy, muy fuertes, y ni siquiera tenemos que apelar a ningún tipo de moral o de filosofía, simplemente con buena ciencia. ¿Sí? El gobierno federal no debe entrar en el ámbito privado de la vida familiar. ¿De verdad? Ok, ¿qué tal si una familia decide que quiere el derecho a maltratar a un niño en la intimidad de su hogar? ¿Sí? Debemos permitirlo siempre y cuando se haga en la intimidad del hogar. O sea, puedo agarrar a golpes a un niño hasta matarlo simplemente porque lo estoy haciendo en el ámbito privado de mi hogar y no debe meterse el gobierno en esto. De nuevo, es asumir que los neonatos no son humanos y se justifica quitarles la vida en nombre a la privacidad, ¿no? Oye, Cris, perdón que me desvíe un poquito, pero ahí se puede también ver la hipocresía de que, ok, el gobierno no se debe meter con la familia, a menos que si tu hijo menor de edad, chiquito, hombre, quiere hacerse mujer, los padres no tienen derecho sobre decidir. Exactamente. Sobre entonces, eso, ¿no? Ahí sí quieren que se meta el gobierno. Sí. O con todo el debate que vamos a hablar más adelante. De nuevo, no es tema de hoy, pero con los atletas trans que están participando en deportes de mujeres y destrozando a las mujeres y a veces hasta físicamente dañándolas. Uh-huh. Ahí sí queremos que se meta el gobierno federal. Por cierto, las decisiones más importantes en cuanto al aborto las han tomado, adivina qué, gobiernos federales. Uh-huh. Pro aborto. Uh-huh. Las han tomado. Entonces, de nuevo, yo no me metería a debatir aquí si el gobierno debe o no debe. Lo que están asumiendo es, de nuevo, el neonato es infrahumano y no merece vivir. Uh-huh. Lo están asumiendo sin demostrarlo. ¿Sí? Siguiente eslogan, Cris. Las leyes que protegen al neonato son erróneas. En su lugar, los pro vida deberían trabajar para reducir el aborto abordando sus causas subyacentes.
Sí, este es extraño. Es como decir, ¿sabes qué? Tú no tienes derecho a estar en contra del aborto hasta que trates con los problemas subyacentes que lo causan. Uh-huh. Entonces ahí sí, ya podrías estar en contra. Y me parece, en primer lugar, bueno, ¿por qué dice aquí, en su lugar, los pro vida deberíamos trabajar para reducir el aborto? Pero ¿para qué reducir el aborto si para ellos es simplemente como quitarte una muela? ¿Por qué es importante reducir al aborto? Y ahí surge la hipocresía de lo que están diciendo es, ya sabemos que se trata de un ser humano vivo que está creciendo, pero queremos el derecho de eliminarlo porque nos es inconveniente, ¿sí? Entonces, aquí el punto es, de nuevo, ¿por qué reducir el aborto si a nadie le importa? O sea, si el ser humano, si lo que está creciendo no es un ser humano, entonces, ¿qué importa que hagamos con él? ¿Sí? Y ahí surge un poco esta hipocresía. En segundo lugar, supongamos que te digo que la causa subyacente del maltrato conyugal es psicológica, ¿ok? Así que en lugar de hacer ilegal que los maridos golpeen a sus mujeres, la solución es ofrecerles a estos hombres que están psicológicamente desordenados asesoramiento y terapia para que dejen de hacerlo. Pero no vamos a prohibir que golpeen a sus mujeres. Simplemente les vamos a ofrecer ayuda. Y podríamos decir también, ir más allá, bueno, hay causas subyacentes para las violaciones, hay causas subyacentes para el asesinato, para el robo, uh-huh. ¿Sí? Ahora, claro que las hay, pero no implica el que haya causas subyacentes que sea simplemente inmoral e ilegal. Sí, es como decir, bueno, no puedes quejarte del asesinato si no estás primero haciendo algo por las drogas y por el crecimiento. Sí. O sea, está mal y voy a estar en contra sí o sí porque está mal. No necesito ocuparme de lo demás. Cuando viene un ladrón y se mete a tu casa a robarte, no vas a decir, oye, ¿cuáles son las causas subyacentes por las que veniste a robarme? ¿Tienes hambre? ¿O estás sin trabajo? ¿O estás drogado? ¿O qué? Déjame ayudarte con tus causas subyacentes. Sí. Y entonces sí está justificado venir a robarme. Es absurdo. Entonces, aquí, ¿cuál es la respuesta? De nuevo, solamente si asumes que las víctimas en cuestión no son humanas, ¿sí? Que es una suposición que ninguno de nosotros que seamos pro vida deberíamos permitir, solamente es válido, ¿sí? Si asumes que que el no nato es infrahumano o es menos que un humano. Entonces, podríamos decir que, bueno, matar a un niño y matar a un feto son cosas diferentes, pero como comparar peras con manzanas, ¿no? Los defensores del aborto pueden decir eso. Pueden decir, pues son cosas diferentes. Pues exactamente, eso es lo que estamos diciendo. Pero la cuestión es, ¿los no natos son seres humanos, como los niños pequeños, o no? Entonces, no podemos evitarnos tener esa conversación primero. Uh-huh. ¿Sí? A ver, luego analizamos tu eslogan. Vamos a ver, ¿qué es el no nato? Sí. Siguiente eslogan. Muchas mujeres pobres no pueden permitirse criar otro hijo. Bueno, pregunta. Cuando los seres humanos, cuando los hijos nos salen caros, ¿podemos matarlos? No. De nuevo, hay que sacar al bebé y adelantarlo 12 meses. Niño de 1 año, aquí, de este tamaño. ¿Podemos eliminarlo? Vamos a suponer que una familia numerosa decide colectivamente que lo mejor para la supervivencia de la familia
digamos que es una familia de 10 niños y los 2 padres. Se juntan y hacen una decisión de que discretamente y en privado van a eliminar a sus 3 hijos menores para aliviar el presupuesto familiar. ¿Qué diríamos? ¿Estaría bien? Claro que ni siquiera la gente pro aborto va a estar de acuerdo con esto, lo va a considerar un crimen. Entonces, los defensores del aborto están de acuerdo en que está mal matar niños, pero insisten que abortar un feto no es lo mismo que matar un niño. Pero esa es la cuestión que debemos de discutir. Entonces, una vez más, volvemos a la pregunta. ¿Qué es el nonato? ¿Qué es el nonato, Cris? ¿Es un humano? Lo vamos a ver en la siguiente. No lo voy a decir. Sí, pero no podemos simplemente dejar que se vayan con la suya y decir... porque estos son ganchos, Moni. Son ganchos y son eslóganes donde están contrabandeando lo que asumen. Y lo que asumen, a priori, no es un humano. Uh-huh. Podemos matarlo porque no es un humano. Y eso es lo que se debe discutir antes de tener cualquier tipo de estas conversaciones. Ok, otro eslogan. No se debe obligar a una mujer a traer al mundo a un niño no deseado. Bueno, los indigentes no son deseados. Muchas ciudades no desean tener indigentes. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los matamos? ¿Los eliminamos? Aquí los partidarios del aborto dirían que a veces que matar el feto es lo más compasivo o lo más humano, ¿sí? ¿Quién querría formar parte de una familia que lo rechaza, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a pertenecer a una familia donde el niño es deseado. Bueno, supongamos que un niño pequeño de 1 año no es deseado por su familia. Tenemos buenas razones para pensar que cuando tenga 5 años va a sufrir maltratos y abandono. ¿Debemos eliminarlo entonces por eso? ¿Para evitarle futuros problemas? De nuevo, saquemos al niño y adelantémoslo 12 meses. Niño de 1 año. ¿Sabes qué? Sus perspectivas del futuro no son muy, muy buenas. ¿Tenemos la justificación ahora para matarlo? Desde luego que no. ¿Sí? Y de la misma manera, si los no natos son humanos, ¿podríamos tratarlos así? No. Desde luego que no. Entonces, de nuevo, vamos a la pregunta central otra vez. Los pro vida no deberían imponer su visión del aborto a otros que no están de acuerdo. Hubo hace tiempo un debate acerca de esto. Y había un doctor proabortista, el doctor Malcolm Potts, que fue uno de sus argumentos centrales durante el debate. Y fue un debate, por cierto, en la Universidad de Berkeley. Y entonces él insistía y decía que la moral es algo personal, ¿sí? Y a las personas pro vida como nosotros los reprendió por imponer su punto de vista a los demás. Y él insistía en que nosotros debemos seguir la ética de la reciprocidad, es decir, la conocida regla de oro, ¿no? La regla de que debemos tratar a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros. Menos al nonato. Menos al nonato. ¿Por qué? De nuevo, porque asume que no merecen vivir. Entonces, así es como contrabandean esto. Y si empezamos a responder el eslogan, vamos a dejar que se salgan con la suya, asumiendo que no merecen. Sí. Claro que vamos a imponer nuestra perspectiva por medio de una ley si la ley lo justifica. Claro que sí. Y ellos están tratando de hacer lo mismo, imponer leyes que permitan el aborto. Eso es lo que hacen las leyes. Fíjense, pónganse a analizar
casi todas las leyes que hay en un país tienen que ver con algo moral. Pónganse a ver. Uh-huh. Sí, entonces, él también está tratando de imponer su visión del aborto a otros. La visión de que es justificado, ¿sí? Entonces, me parece un poco hipócrita que una persona así diga, es que no deberían imponer su visión del aborto si no están de acuerdo. Pues, amigo, compadre, como decimos, estás haciendo lo mismo tú con nosotros, estás tratando de imponer. Y aquí lo que se trata de ver ¿es correcto o no es correcto eliminar al no nato? ¿Qué es el no nato? Para decir si podemos o no podemos eliminarlo. Sí. Cris, un último eslogan. Ninguna mujer debería verse obligada a criar un niño con discapacidad física. Ok. De nuevo, saquemos al niño 12 meses más. Tienes un niño pequeño de 1 año con una discapacidad mental. No es muy inteligente, tiene retraso al hablar, no entiende mucho de lo que le dices y no de 1 año, supongamos que ya tiene 7 años. Y tiene un aspecto extraño, no puede caminar bien, tiene la cabeza más grande de lo normal. ¿Sería moralmente permitido matarle por esa discapacidad? Por cierto, Moni, esto es exactamente lo que hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, porque no eran nada más los judíos a los que los nazis deshumanizaron. Fueron también a personas discapacitadas que no daban el ancho genético de su raza aria, de lo que los nazis llamaban el Übermensch, el superhombre. El ideal que ellos tenían es hombres sin defectos genéticos. Entonces tomaban también a este tipo de persona con discapacidades físicas y los eliminaban. Las personas que argumentan esto no están haciendo nada diferente a lo que estaban haciendo los nazis. Lo sepan o no. Y no estoy demonizando aquí a las personas. Simplemente estoy diciendo, es una analogía muy válida porque es exactamente lo que ellos hacían. Entonces, los defensores del aborto están de acuerdo en que a un niño que ya nació y que tiene este tipo de discapacidad, no es lícito eliminarlo, ¿sí? Pero de nuevo, la cuestión central aquí es, si los nonatos discapacitados son humanos, al igual que un niño discapacitado, ¿deberíamos entonces matarlos por no cumplir nuestro estándar de perfección genética o física? ¿Y esa es una buena razón para eliminarlos? Claro que no. Uh-huh. Claro que no. Y creo que esos son... A ver, no quiere decir esto, Moni, que estos son todos los eslóganes. No. Hay más. Pero de nuevo, esta técnica, Greg Koukl le llama saca al bebé, ¿sí? Saca al bebé del vientre materno y entonces aplícale el mismo eslogan que están tratando de hacer la persona que es pro aborto. Y si funciona, entonces, si no funciona, es porque están asumiendo a priori que el no nato no tiene el mismo valor que un ser humano que ya nació. Cris, perdón que haga un paréntesis. No sé si lo vas a mencionar en algún podcast adelante, pero me gustaría que dieras el ejemplo del debate que tuviste con el profesor, que dice que el bebé no tiene derechos hasta que llena sus pulmones de aire. Sí, esto fue un debate realmente no planeado. Simplemente yo estaba en Facebook y me topé con un profesor de la Universidad de Rice y él mismo dijo, tengo doctorado de la Universidad de Rice, y así me embarró sus credenciales en la cara y como si fuera eso ya ser que, no, bueno, pues tienes doctorado de Rice. Yo sé más que entonces, tú y tengo... Sí. Ese era más o menos el sentido, no lo digo por alardear. Pero el punto de él es que
lo fui acorralando con preguntas, como vamos a hacer algún ejemplo ahorita. Lo acorralé con preguntas y llegó al punto de admitir y decir es porque yo le dije, entonces, ¿en qué momento el humano se hace humano? ¿Okay? Y dijo, en el momento en que un bebé nace y se le llenan los pulmones por primera vez. Y yo, pues qué propiedad tan interesante del aire que una vez que inflas tus pulmones ya tienes derechos inalienables. Y hablábamos de un ejemplo muy interesante. ¿Qué es lo que me contestaste ahí, Moni? No, pues imagínate que como nacían antes los bebés, o no sé si todavía hacen esa técnica, pero la técnica en donde nacían abajo en el agua, en una tina. ¿Qué tal si una mamá tiene gemelos? Y gemelos idénticos, ¿no? Idénticos. Y aquí un paréntesis, porque un gemelo idéntico es cuando un óvulo y un espermatozoide se fusionan, se fecundan, y dentro del proceso de maduración se divide esta célula en dos, y de ahí nacen dos bebés, empiezan a desarrollar dos bebés que son gemelos idénticos y tienen exactamente el mismo ADN, el mismo material genético, simplemente se divide. No, y aunque no fueran gemelos, Chris, aunque fueran cuates, sí. Uno nació y ya lo sacaron del agua. Y el otro nació y no lo han sacado del agua. Entonces ya nacieron los dos. Sí, uno ¿cierto? ya está fuera del agua. Uno está fuera del agua y ya infló sus pulmones. Sí. Y el otro está dentro del agua y ya nació. Ya nació, pero no ha llenado sus pulmones de aire. Entonces la mamá puede decir, no, pues nada más quiero uno, al otro mátenlo. Sí, según este profesor de Rice University, genio, sí. Y cuando lo confronté con estos dilemas de gemelos, no usé exactamente ese ejemplo, pero algo similar, adivina qué hizo. Se disculpó y me dijo, ¿sabes qué, Chris? Tienes toda la razón. Voy a pensar un poco más acerca de estas cosas. ¿Tú crees que dijo eso? No. ¿Saben qué hizo? Me refrescó varias cosas. Usó varias palabras altisonantes que no me atrevo a referirme aquí por respeto a Dios y a ustedes. Pero se ofendió, me insultó y me bloqueó de Facebook y no he vuelto a saber de él. ¿Sí? Pero no fue por algo, no fue porque yo fui grosero con él. Simplemente hay que darnos cuenta que cuando estamos hablando de estas cosas y de estos puntos, una vez que reduces al absurdo estos eslóganes, de nuevo, lo que están asumiendo es no tiene el mismo valor, lo puedo eliminar. Bueno, ese es el punto en el que debemos de hablar. Y una de las cosas que he aprendido acerca de estos debates y otros es que el mejor consejo que podemos darles es hagan buenas preguntas. Hagan buenas preguntas. Porque eso también va a mantener la cuestión del debate en niveles llevaderos, y al mismo tiempo tú vas a estar en el timón manejando hacia dónde va el barco de la conversación. Entonces, supongamos que tú tienes un amigo que para términos prácticos le vamos a llamar Pepe. Y no me refiero aquí a ningún Pepe que nos esté viendo, es simplemente un nombre que voy a usar. Y Pepe justifica el aborto de esta manera y dice así. Dice, las mujeres tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Lo que ocurre en el dormitorio es asunto suyo y de nadie más. Entonces, cuando escuchemos estas cosas, lo primero es, no te asustes, no pasa nada. Y es una sencilla pregunta. ¿Funcionaría esta justificación del aborto de Pepe para matar a un niño pequeño? ¿A un niño de 1 año? Si no es así, entonces Pepe está asumiendo que los no natos no son humanos. Muy sencillo. Entonces, para ayudarle a Pepe a ver el problema, hágale algunas preguntas reflexivas con el fin de volver al punto central y hablar de la condición del no nato. Sí, y vamos a hacer un ejemplo así. ¿Qué tal si tú
Moni, haces la parte de la persona a favor de la vida y yo soy Pepe. ¿Te parece? Ok. Ok, entonces, ¿qué dirías tú? Dirías, Pepe, dices que el problema es la privacidad. Ok, ¿no? Vamos a leer aquí. Imagina que tengo delante a un niño de 2 años. Uh-huh. Extiende la mano a la radio. Sí, aquí dices, 2 años por aquí, ¿no? Ya está grande. Sí. ¿Puedo matarlo siempre que lo haga en la intimidad del dormitorio? Pues yo siendo Pepe diría, pues claro que no lo puedes matar. Ya tiene 2 años. ¿Por qué no? Pues porque es un ser humano. Si los no natos son humanos, como el niño pequeño, no deberíamos matar a los no natos en nombre de la privacidad, más de lo que mataríamos a un niño pequeño por esa razón. Exactamente. Pero yo te diría, ¿sabes qué? Pero pues eso es diferente. Estás comparando peras y manzanas. Son 2 cosas que no tienen nada que ver. Mira, matar a niños pequeños es una cosa, pero pues matar a un feto que aún no ha nacido es algo muy, muy distinto. Ok, esa sería la cuestión entonces. ¿Son los no natos seres humanos como los niños pequeños? Esa es una cuestión que debemos resolver en este momento. No podemos decir que está bien matar a los no natos a menos que primero respondamos qué es el no nato o qué son los no natos. Uh-huh. Bueno, pero pues, yo te diría que hay muchas mujeres que no pueden permitirse criar a otro niño. Pues sí, la pobreza es un problema muy grande, pero ¿cómo debemos solucionando? ¿Matando a los niños dependientes o ayudando a las familias pobres a salir adelante? Sí, de nuevo, saca al bebé del vientre materno. ¿Sí? Pero espera. Aquí está, ¿por qué no? Porque, o sea, siempre se van contra el más débil. ¿Por qué no se deshacen del abuelito que ya no sirve más que estar acostado y comer y no puede ni pararse y no puede ni ir al baño solo? Uh-huh. O sea, sería lo mismo, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué eliminar al más pequeño que todavía tiene toda su vida por delante en vez de los más viejos que ya están al final de su vida? Pues sí. Sí, pero te fijas que no es correcto ni uno ni el otro porque ambos son humanos. Sí. Y bueno, yo diría, a ver, vamos a otro caso. Yo soy Pepe y digo, pero ¿sabes qué? ¿Qué pasa cuando una mujer ha sido violada? ¿Sí? Cada vez que vea a este niño, va a recordar lo que pasó. Si no, pues imagínate el sufrimiento tan agudo y doloroso que va a estar experimentando. Y yo creo que este punto es muy fuerte y puede irse por muchos lados, ¿no, Chris? Uh-huh. Porque hay hasta niñas de 7, 8 años Uh-huh. y hay personas que hasta su vida puede correr riesgo, que son casos extremos que los vamos a ver. Pero bueno, en este punto, si la mujer ha sufrido una horrible justicia y cada vez van a decir, pues, puede provocarle recuerdos muy dolorosos, cada vez que ve al niño, pues necesita desesperadamente nuestro amor y compasión, ¿no? Entonces, pues si es una situación demasiado dolorosa, triste, que los antiabortistas que ignoran en su dolor con estas estadísticas, ¿no? O sea, uh-huh. Y si la mayoría de los abortos son por otras razones, eso no ayuda a sentirse mejor. O sea, sí, y mira, vamos a ser muy honestos, Moni, una pausa aquí. Uh-huh. Ahorita vamos a seguir el diálogo ficticio, pero... Sí, porque es un punto muy delicado. Es un punto muy delicado. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Cuando estás hablando de estas estadísticas de incesto o de violación, o cuando la madre o el bebé están en peligro, estamos hablando de un caso minúsculo de casos, como menos del 0.5% de casos, comparado con la gran mayoría de los casos de aborto que son, como llamo, casos de conveniencia. Uh-huh. No estoy lista, o me dejó el papá, o no, etcétera.
¿sí? O no quiero terminar mi carrera, o etcétera, o no tengo suficiente dinero, etcétera. Entonces, aquí el punto es que la mayoría de las personas pro aborto que utilizan este argumento están tratando de utilizar estas tragedias, y me da mucho coraje porque utilizan estas tragedias y estos casos extremos para justificar el otro 99.5% de los casos. Sí. Entonces yo lo que hago es, ¿sabes qué? Estos casos son muy difíciles. Pero ahorita vamos a hablar de uno de este caso en particular. Pero yo lo que les digo es, vamos a suponer que te concedo los abortos en todos estos casos extremos. ¿Estás dispuesto a legislar en contra del aborto en todos los demás casos? Uh-huh. ¿Y sabes qué dicen? No. ¿Por qué? Porque no están preocupados por la gente, por la persona que fue violada o la mujer que está en vida, su vida en peligro. Están preocupados por los otros casos uh-huh. de conveniencia. ¿Sí? Entonces, yo te diría, bueno, entonces en este caso de difícil de violación, ¿estarías de acuerdo con que el aborto es justificado para esta persona que ha sido violada? Bueno, habría que explorar eso. O sea, ¿cuántos seres humanos hay implicados en un embarazo fruto de una violación? ¿2 o 3? O... pues 2, 3. 3. Ok, sí estoy de acuerdo. Tienes a la madre embarazada, al violador y a su hijo nonato. ¿Cómo crees que deberíamos tratar a cada uno de ellos? ¿Deberíamos matar al violador culpable? Pues yo diría que no. Vamos a suponer que yo estoy en contra de la pena de muerte. Y como la mayoría de las personas... Es curioso, Mónica, la mayoría de las personas que son pro aborto uh-huh. están en contra de la pena capital uh-huh. para asesinos y todo esto. Entonces yo te diría, como la mayoría dicen, me opongo a la pena de muerte, es inmoral, entonces pienso que deberían darle cadena perpetua. Ok, me parece justo, pero ahora vamos a analizar a la madre. ¿Deberíamos matarla? No, pues ¿cómo vamos a matar a la mamá si es la víctima? Sería una barbaridad. Ok, estoy de acuerdo, eso es malvado. Uh-huh. ¿Qué hay del hijo no nacido? ¿Deberíamos matarlo por el pecado de su padre? A ver, espera, aquí siento que me estás tendiendo una trampa aquí. No es trampa. El argumento es, ¿puedo hacer una observación? Uh-huh, claro. De los 3 seres humanos implicados en el embarazo resultante uh-huh. de una violación, no matarás al violador culpable, no matarás a la mamá, pero matarás al niño inocente. Y te diría, bueno, ¿y dónde está entonces tu compasión por la víctima que va a tener que vivir con este estigma de un niño, de su hijo que ha sido producto de una violación? Estaremos totalmente de acuerdo que los dos han sufrido terriblemente. Uh-huh. Y lo que me cuesta entender es la solución que propones. ¿Cómo debe tratar una sociedad civil a seres humanos inocentes que nos recuerdan un suceso doloroso? ¿Está bien matarlos para sentirnos mejor? Por ejemplo, matar a un niño pequeño que nos recuerda a su madre una violación. De nuevo con esto es, ok, tienes 3 personas, al violador, a la mamá víctima y al inocente bebé que resulta de esto. ¿Por qué al único que le quieren aplicar la pena de muerte es al inocente? ¿Sí? Y de nuevo, si sacamos al bebé y decimos, tienes un bebé de 3 años, producto de una violación, debemos eliminarlo porque su mamá le sigue recordando ese proceso tan traumático. Y no estoy aquí minimizando ni haciendo burla ni chiste de algo tan grave. Pero ¿justifica que eliminemos un niño de 3 años porque nos trae malos recuerdos? Sería absurdo. ¿Sí? Entonces te diría, no, yo no haría eso. Pues
Yo tampoco, pero de nuevo, no es porque tú y yo estamos de acuerdo en que está mal matar intencionalmente a seres humanos inocentes, aunque nos recuerden un suceso doloroso. Sí, pero es que tú no entiendes cuánto ha sufrido esta mujer y deberías ponerte en su lugar. ¿Cómo te sentirías? No, nadie podría entender sus sentimientos, al menos que estén en su lugar y lo haya vivido. Como alguien podría, solamente así podría entenderlo. Solo pregunto si las dificultades justifican el homicidio. Exactamente. O sea, podemos matar intencionalmente a niños pequeños que nos recuerden eventos dolorosos. De nuevo, mi afirmación aquí es realmente muy modesta. Si los no nacidos son miembros de la familia humana, como los niños pequeños, no deberíamos matarlos para que otra persona se sienta mejor. Y te voy a poner un último ejemplo. Una pareja que se casó, tuvo un niño, ya tiene 2 años, Chris. Y se divorciaron porque el cuate salió asesino y se enteró que mató a muchas personas y vio las fotos, la esposa, y dice, y el niño está idéntico al padre. Entonces, hay que deshacerse del niño de 2 años porque le va a recordar al padre porque nació igualito que él y el padre es un asesino. Sí, el padre es asesino y el niño está igualito al padre. Entonces siempre le va a recordar al padre. La mamá va con el juez y le dice, ¿sabe qué? Es que me trae horribles recuerdos de su papá que era asesino, por favor, ayúdeme a eliminarlo. Es absurdo, y no solo absurdo, sino inmoral. ¿Qué culpa tiene este niño inocente? ¿Sí? Entonces, de nuevo, muchos de estos eslóganes son y casos extremos que utilizan, lo hacen para justificar el aborto en todos los demás casos. ¿Sí? Y bueno, creo que aquí llegamos al final de este punto. Moni, como decías, la pregunta que me hiciste hoy es, entonces dime qué es el nonato. No lo hemos respondido aún. Ya sé. Hemos aludido a que lo estamos poniendo al mismo nivel que un niño de 1 año. ¿Por qué estamos haciendo eso? Bueno, eso lo vamos a ver en el próximo podcast. Si Dios nos da vida y tiempo. Que ya me quema la lengua por verlo. Vamos a responder qué es el nonato y vamos a verlo desde el punto de vista científico. Vamos a utilizar buena ciencia y buena biología y muchas veces gente que ni siquiera es cristiana para hablar de este tema. Así es. Pues, Chris, nos quedan unos minutitos para saludar, para ver si hay algunas preguntas, a ver si me ayudas a ver. Desde luego. Adalberto de León, excelente tema. Gracias, Adalberto, y vamos a seguir con todo esto. Gustavo Sánchez, buena noche, saludos y bendiciones desde Puebla, México. Un saludo a Puebla. Otra persona aquí que nos da gusto siempre verla por aquí, María Nicolasa Ramos, buenas noches, bendiciones, presente desde Colombia, bendiciones hasta allá. Saludos, María, una bendición para ti, los tuyos. Juan Acuña aquí menciona, creo, acerca de este dilema, ¿no?, que tiene la persona que ha sido, la mujer que ha pasado por una cosa tan terrible como la violación. Dice, no tiene una justificación, sino que crea más dolor. Claro, o sea, ya la mujer pasó por un evento sumamente horrible y traumático y encima de eso le agregas la culpa de eliminar a su bebé. Muchas veces esto es agregarle miseria sobre miseria. Y no creo que haya evidencia alguna moral, pero aunque lo hubiera, yo creo que cuando uno ve las estadísticas y lo que piensan las mujeres una vez que tienen a sus hijos, cambian de opinión. Sí, cambian de opinión. Carlos Aguilar, amén, gloria a Dios. Él les bendiga, hermanos. Es un tema muy importante y muy interesante. Exacto. Dice José Nava Solano, dice, acá en Chile hace muchos años está permitido el aborto bajo estas 2 causales y aún así se discute en el Senado el aborto libre y legal, por lo que se viene mucha discusión en la ciudadanía. ¿Sí? Y creo que es bueno que estos temas nos preparemos como creyentes y que estemos dispuestos a hablarlos.
Me ha pasado, nos ha pasado, ¿verdad, Moni? Que empezamos a hablar de estos temas y algunas personas dicen, no, ya mejor no hablen de esto porque las opiniones son y se van a pelear. No, yo no me voy a pelear, no tengo por qué pelearme. Podemos hablar de una manera civil y respetuosa. Obviamente, si la otra persona te empieza a insultar, bueno, pues ya se acabó la conversación, Sí. Obviamente. Pero creo que debemos estar preparados para hablar de estos temas. Cristianismo razonable. Compadre, gracias por este estudio. Hermanos, hace falta algo como esto. Bendiciones desde Tijuana, México. Gracias, mi hermano. Quise decir Un comparte. No, dijo compadre. Sí, y abajo dice, quise decir comparte. Ah, Comparte, bueno. gracias. Bueno, pero también somos compadres y hermanos. No hay problema. Peor me han dicho. Arturo Vela, buenas noches, saludos y bendiciones para ustedes desde Aguascalientes, México. Abrazo hasta Aguascalientes, bendiciones. Estoy tratando de ver si hay alguna... Ezequiel Ortega, buenas noches, Moni y Cris. Les mando saludos desde Buenos Aires, Argentina, bendiciones. Y Perfecto. Leopoldo 22, acá también desde Argentina. Saludos, Leopoldo, y muchas gracias por su participación y sus preguntas. Desde luego, vamos aquí al final a pasar también nuestra lista de correo electrónico, nuestro correo electrónico donde nos pueden mandar preguntas, mensajes. Oren también, por favor, por nosotros, por nuestro ministerio, por nuestro matrimonio, por nuestro hogar, y oren sobre todo para que pues podamos hacer esto con gracia y lo podamos seguir haciendo. O sea, sí. Ustedes saben, yo trabajo de manera secular desde hace 28 años, pero lo que realmente nos mueve el corazón es hacer esto. Esto es lo que Dios nos puso aquí en este mundo para hacer esto y para ser sus testigos. Ángel CRC dice, bendiciones, hermanos y amigos, paz en aquel que es la vida y nos ha comprado por su sangre, dando a la vida humana aún un valor mayor que el que ya tenía ante Dios. Un abrazo a todos. Muy bueno. Y luego pone también Salmo 139:15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego tomadas, sin faltar una de ellas. Somos humanos desde que somos embriones. Y diría yo, desde el momento de la concepción. Empieza un desarrollo continuo de un ser vivo que empieza a desarrollarse. ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a entretejer y construir sobre lo que acabo de decir en el próximo podcast. Moni. Aarón Madrid Espinosa. Saludos desde Costa Rica. Es una bendición escucharlos en todos los temas. Adelante en la gracia del Señor. Gracias. Sí. Y no solo eso. Queremos decirles, no solamente vamos a abordar este tema, vamos a hablar de otros temas importantes que si ustedes tienen hijos van a ser de suma importancia. Vamos a hablar de sexualidad, vamos a hablar de matrimonio, vamos a hablar de... ¿qué otros temas, Moni? Ayúdame. De la ideología de género. Ideología de género. Vamos a hablar de política también. Política y el cristiano, cómo debemos los cristianos manejar las cuestiones de política. Vamos a hablar de todos estos temas, pero creo que se nos ha acabado el tiempo. Antes de irnos, Cris, Irving Terrazas Molina, qué interesantes temas y qué bueno que los cristianos estemos argumentando en esto. Y Félix Frías, saludos desde Ciudad de México. Saludos, paisano, gracias, Irving, y un abrazo al terruño que nos vio nacer, Félix. Cerramos con una oración, Cris. Cerremos. Bendito Dios, gracias por la bendición de que pues estamos aquí, Señor, de que nos has dado vida y nos has dado tiempo para hablar de estos temas, para defender a los que no tienen voz y defender a los que son débiles. Gracias, Señor, por la oportunidad de compartir con todos nuestros amigos, hermanos y familia aquí.
y síguenos dando tiempo y vida para poder seguir llevando estas palabras a los corazones y las mentes que más lo necesiten. En tu nombre te damos gracias y oramos todo esto. Amén. Amén. Gracias a todos. Gracias, Moni. Gracias, Cris. Un honor siempre. Muchas gracias. Y Dios los bendiga y nos vemos aquí, si Dios nos lo permite, el próximo martes a la misma hora. Hasta luego. Hasta luego.